El día de hoy, familia, comparto con ustedes un mensaje que he titulado Los unos a los otros del apóstol Pablo. Los unos a los otros del apóstol Pablo. Un reto importante de enfrentar, un reto que enfrentamos los creyentes cuando nos convertimos en hijas e hijos de Dios. No solamente iniciamos una nueva etapa de vida porque ahora tenemos cercanía con el Padre, porque ahora amamos a Dios, porque ahora procuramos internalizar sus instrucciones a nuestra vida, sino que un reto que tenemos los creyentes jóvenes que están tan entrados en las redes sociales, ayúdenme por favor porque ya estamos en plena reunión, ¿ok? Un reto que enfrentamos los creyentes no solo es que tenemos comunión con Dios, sino que si somos hijos de Dios, a ver, ayúdeme, si yo soy un hijo de Dios y usted es un hijo de Dios, ¿qué somos usted y yo? Somos hermanos. La comunión con Dios es vital para nuestro crecimiento y desarrollo, pero hay otro aspecto necesario de comprender, de asimilar, de vivir, es la convivencia con quienes integramos la familia de Dios. Sí, así como somos hijos de Dios, también comenzamos a ser hermanos en Cristo. Cuando mi último empleo formal que yo tuve antes de dedicarme de tiempo completo al trabajo ministerial como pastor, fui gerente de ventas en una empresa que se dedicaba a la venta de tornillería, distribuían tornillos en toda la República Mexicana y a mí me tocó supervisar la zona noreste de la República. Entonces yo viajaba con los vendedores, yo tenía que hacer viajes con ellos, convivir con ellos, conocer a los clientes, etcétera, etcétera. En esa época mi jefe tenía una costumbre, cada vez que yo regresaba de algún viaje, cada vez que cumplía alguna función que se me encomendaba, siempre que regresaba, él me preguntaba, ¿cómo le fue, Ramiro? Y yo siempre respondía, muy bien, señor Moreno, me fue muy bien. Y él siempre agregaba a esta frase, bien a usted y a la compañía. Y entonces cuando él me preguntaba eso, pues ya le decía, bueno, fíjese que pasó esto, hubo esto, otro, aquí esta situación, esta otra, etcétera. Y él siempre usaba una analogía, me decía, Ramiro, acuérdese que estamos trabajando con gente. No se le olvide que trabajamos con gente. Y luego agregaba, cuando trabajamos con fierros, los fierros a golpes se doblan. Decía, cuando trabajamos con piedras, las piedras a golpes se quiebran. Dice, pero cuando trabajamos con gente, ni a golpes. Era su frase. Refiriéndose a este aspecto complicado de la vida. No es cierto que convivir con los demás es importante y es necesario, pero no es la cosa más fácil que hacemos. Somos tan diferentes, somos tan distintos, tenemos gustos y disgustos tan diferentes. Y sin embargo, por el hecho de habernos acercado a Dios y de que ahora somos sus hijos, esto conlleva otra responsabilidad, la de convivir con otras personas, conocernos, convivir, compartir, caminar, aceptarnos, entendernos e incluso llegar a tolerarnos, son aspectos relevantes si queremos realmente manifestar de manera correcta la vida que se nos ha impartido en Cristo. Sí, amadas, ojalá que lo esté comunicando de manera clara. No solo nos acercamos a Dios, también nos integramos a una familia. Y esto de formar parte de una familia no es el asunto más sencillo. Por eso surgen frases como, eso pasa hasta en las mejores familias. Sí, no es la cosa más sencilla, no es la situación más simple. La mayoría de nosotros estamos conscientes de que eso no es algo fácil, es un reto. Por eso, algo que observamos cuando leemos los escritos del Nuevo Testamento
nos damos cuenta de cómo los primeros apóstoles tuvieron mucha preocupación por lo que sucedía con la iglesia incipiente, con la iglesia de Cristo que apenas estaba comenzando a integrarse en la tierra. Hubo dos aspectos relevantes que ellos cuidaron mucho. Cuando ustedes lean los escritos del apóstol Pablo, de Pedro, cuando ustedes lean todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, se darán cuenta que hubo dos aspectos que les preocuparon mucho a los apóstoles. Querían conservar estos dos elementos y trataron hasta donde les fue posible de evitar que esto se saliera de control. El primero, la santidad de la iglesia. Mucho se escribe en el Nuevo Testamento acerca de la sana preocupación que los apóstoles tuvieron para que la iglesia de Cristo no adoptara los estilos de vida de la gente no convertida y que no hicieran parte, no se introdujeran al interior de la iglesia. La santidad les preocupaba mucho. Pero el otro elemento que les preocupaba demasiado era la unidad de la iglesia. Santidad y unidad. Estos dos elementos, si ustedes los toman en cuenta la próxima vez que lean los escritos en el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta, sobre todo las cartas que escribieron los apóstoles, que son dos elementos que a ellos les preocupaban mucho. No querían que la iglesia perdiera su santidad y no querían que la iglesia perdiera la unidad. Por eso dedicaron muchos conceptos, muchas ideas a tratar de animar a la iglesia que, a pesar de la diversidad que hay, a pesar de las diferencias que hay en una congregación, se pudiera permanecer en unidad. Hace 2 domingos atrás, en el mensaje que titulé Hasta que todos lleguemos, les hablaba de eso, tal vez recuerden. Les decía que el apóstol decía que la meta de la iglesia es hasta que todos lleguemos, y el primer aspecto, a la unidad de la fe. Y luego, para reforzar ese punto, leíamos un versículo de la carta a los Romanos, donde Pablo dijo: les ruego, hermanos, que sean de un mismo sentir y que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones. Es porque les preocupaba mucho la unidad. Este elemento es sin duda alguna un reto. Por esta razón, me llama a mí la atención que el apóstol Pablo, en las cartas que él escribió y dirigió a las primeras congregaciones que existieron, usaba con frecuencia una expresión, la frase los unos a los otros. No sé si han notado eso, pero él usó con mucha frecuencia esa frase. Hace unos días me puse a pensar en eso y estuve tratando de encontrar cuántas veces y en qué circunstancias Pablo usó esa frase. Hoy les hago una invitación a observar esas expresiones, porque creo que cuando las observamos, las estudiamos, descubrimos cosas que resultan muy importantes de considerarse para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Quiero mostrarles 10 ocasiones en las que Pablo utilizó la frase los unos a los otros. La primera es Romanos capítulo 12, versículo 10. Ahí lo que leemos es esto: ámense los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. La primera instrucción, lo primero que Pablo menciona es ámense. Si hay una característica que debiéramos tener los que integramos la familia de Dios, es que por causa del amor que hemos recibido de Dios a nosotros, ese amor sea de tal magnitud que podamos nosotros expresarnos los unos a otros. Sí, que nos amemos, que ese amor que Dios nos ha dado podamos expresarlo. Ahora, observen bien, porque el versículo es muy rico. Dice: ámense los unos a otros ¿con qué? Con amor fraternal. El amor fraternal es precisamente el amor entre hermanos. Fraterno, la raíz de fraterno es precisamente hermano. Lo que Pablo está diciendo: si ustedes ahora son hijos de Dios y son amados por Dios, entonces el amor de Dios debe ser entendido a tal manera por cada uno de nosotros que podamos amarnos fraternalmente, que podamos amarnos mutuamente. Pero el versículo, ¿me regresas por favor, hijo? El versículo todavía agrega algo más. Dice: y en cuanto a honra, atención, y en cuanto a honra,
prefiéranse los unos a los otros. Y esta es una observación muy importante. Con frecuencia me sucede, sobre todo en el sector de los jóvenes, que jóvenes me dicen a mí: pastor, no es por nada, yo tengo amigos que no son cristianos, que son mucho mejores que los cristianos. Felicidades, qué bueno, pero ¿cuál es la instrucción bíblica? La instrucción bíblica dice: si tienes que preferir, si tienes que elegir, elige por aquellas personas que como tú tienen temor de Dios y que como tú son fraternos en la fe. O sea, respeto mucho eso. No voy a ser necio al decir: no, los cristianos son mucho mejores que los que no son cristianos. No, ese no es el asunto. El asunto es a quién le pertenecen. Sobre todo los jóvenes se defienden mucho en este sentido cuando están estableciendo relaciones de noviazgo. Cuando dicen: mire, pastor, no es por nada, este muchacho es mucho mejor que uno que es cristiano. No lo dudo, mija, no lo dudo, mijo. El único detalle es que no forma parte de la familia de Dios. Y lo lindo de esto es que la gente es buena hasta que es buena. O sea, la gente es buena hasta que deja de serlo. Y la Escritura nos dice: ámense fraternalmente, y en cuanto a honra, prefiéranse ustedes. Esto es una instrucción bíblica, no es un parecer humano. Esta es una instrucción bíblica. El primer los unos a los otros de Pablo es que necesitamos amarnos, encontrar un elemento en común. Somos diferentes, somos distintos, pensamos de maneras muy distintas, pero hay un elemento que nos une. Hoy aquí somos diferentes, somos distintos, pero ¿por qué estamos unidos? Hay un elemento, se llama Cristo. Cristo es el elemento que me une a ti. Cristo es el elemento que te une a mí. Por amor a Él necesitamos amarnos fraternalmente, y en cuanto a honra, preferirnos a nosotros. Ese es el primer los unos a los otros de Pablo. El segundo lo encontramos en Romanos 14:13. En Romanos 14:13 leemos: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no tener tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿A quién? Otra vez estamos en el terreno de lo fraternal. Atención, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. La instrucción bíblica tiene que ver con la actitud con la que nosotros nos desplazamos y vivimos como creyentes. La gente dice: todos son unos hipócritas. Pues qué belleza, todos son unos hipócritas menos yo. Yo siempre digo: pues qué bueno que te tenemos a ti, porque si no, imagínate, todos estaríamos amolados. No, mi amada, no, mi amado, no existe tal cosa. Tú estás juzgando. Y el problema es que cuando tú estás juzgando, te estás olvidando de tu manera de ser, de tu forma de conducirte. He dicho esto del hombre que va conduciendo por la avenida Constitución a toda velocidad y va escuchando música, y de pronto el locutor interrumpe, dice: interrumpimos la transmisión del día de hoy para informarles que hay un loco que va manejando en sentido contrario por la avenida Constitución. El tipo apaga el radio y dice: uno, son muchos los que vienen en contra. ¿Ya le entendió? Cuidado, cuando usted dice todos son unos hipócritas, estás cometiendo un gravísimo error. Te estás poniendo en lugar de un juez. ¿Quién te nombró juez sobre tus hermanos? ¿Qué sabes tú de las motivaciones? Incluso, me voy a atrever a decir algo, incluso, ¿qué sabes tú? ¿Qué fue lo que movió a la persona a gritar como gritó? Cuando nosotros nos ponemos en esa posición de jueces, estamos equivocando el rumbo y estamos impidiendo que la gracia de Dios se manifieste a través de nosotros. Por eso, la Escritura nos exhorta: no se juzguen los unos a los otros. Ese es el segundo, los unos a los otros de Pablo. Número 3, el tercer, los unos a los otros, lo encontramos en Romanos 15:7. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recíbanse los unos a los otros. Es la tercera frase de Pablo. ¿Pero a qué se refiere Pablo? Se refiere a recibirte en la casa. Se refiere a que te dé la bienvenida en mi casa. Te explico. Es que Pablo está diciendo: recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿A qué se refiere el apóstol aquí?
está hablando, amada, amado, precisamente de la importancia de aceptar las diferencias que existen entre personas. Amada, amado, no todos huelen rico, no todos hablan igual, no todos son tan limpios, no todos son tan ordenados, no todos son como tú. Pero ¿qué crees? Los recibió Cristo. Y si los recibió Cristo, ¿qué son tuyos ahora? De la manera en que Cristo los recibió a ellos, ¿qué debemos hacer nosotros? Recibirlos, aceptarlos. Habla de un concepto de aceptación. Observen, lo que está diciendo el apóstol es: no se rechacen unos a los otros, ¿sí? Salúdense, sean cordiales. Por supuesto, lo entiendo, la Escritura no nos ordena ser amigos de todos, pero sí nos ordena recibirlos a todos. Esto es a veces algo que la gente no entiende, sobre todo para nosotros como líderes, como pastores. Es que ustedes nomás se juntan con ciertas personas. Déjeme aclararle algo. No nos juntamos nada más con ciertas personas, nos sentimos cómodos con ciertas personas. La Escritura no nos obliga a ser amigos de todos, pero sí nos obliga, sí nos impulsa a recibirnos unos a otros, a aceptarnos como somos. Somos distintos, somos diferentes. Yo soy insoportable porque me gusta la limpieza. La gente que me conoce sabe que no pasa mucho tiempo que yo empiece a recoger esto, que yo me levante, que yo ande acomodando. Hay gente que me ha dicho: me siento incómodo cuando usted está, porque nomás está cuidando. Ese soy yo. Acéptame, recíbeme del mismo modo que yo te recibo a ti, aunque tú eres la causa por la que yo me levanto a recoger lo que está sucio. Cuarta expresión de Pablo, cuarto, los unos a los otros, Romanos 15:14, atención. Ahora leemos esto: pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos. Noten, otra vez estamos en el terreno de lo fraternal. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos, atención, están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Amonestarse los unos a los otros. ¿Qué es amonestar? La palabra amonestar es una expresión bíblica que quiere decir ayudar a alguien a cambiar de opinión. Eso es amonestar. Amonestar es cuando tú observas que alguien está haciendo algo equivocado y lo corriges para que lo pueda hacer bien. Pero hay dos elementos importantes aquí. Pablo dice: sé que están llenos de bondad y sé que están llenos de conocimiento. Porque cuando estamos llenos de conocimiento pero no tenemos bondad, qué juiciosos somos. Mira lo que estás haciendo, ¿por qué haces las cosas así? ¿Cómo se te ocurre, hermano? Y eso causa conflictos. Pablo reconoce primero estas dos características. Dice: estás lleno de bondad, estás lleno de conocimiento, tú puedes ayudar a la gente a cambiar de opinión. Un ejemplo que se me ocurre, así nada más, ¿verdad? Lo cito como una mera ocurrencia. Una persona va a pasar debajo de una escalera y grita: ¡no! ¡Detente! ¿Qué haces? No pases debajo de la escalera. Son 7 años de mala suerte. Bueno, tú estás lleno de conocimiento, puedes reaccionar de dos maneras. La primera es decir: ¿qué? ¿Qué dijiste? ¡Qué ignorante eres! ¿Cómo se te ocurre decir eso? Claro que no, estamos en Cristo, eso ya no existe, olvídate de esto. Pero ahí estás humillando a la persona. Estás lleno de conocimiento, pero no estás lleno de bondad. Cuando estás lleno de bondad y lleno de conocimiento, con amor te acercas y le dices: hermano, ¿te puedo hacer una observación? ¿Qué es eso que dijiste de que si pasaba por debajo de la escalera tenía 7 años de mala suerte? Te quiero ubicar nada más. Estamos en Cristo. Cristo se llevó toda maldición de nuestra vida. En ti ya no hay que la buena o que la mala o que la más o menos suerte. Tú eres un bendecido por el Señor. Cristo está en ti. Él se llevó toda maldición. Tú eres una persona que puedes pasar debajo de las escaleras y darle una patada al gato negro que está también ahí de paso. Pero cuando lo haces con amor, cuando lo haces con bondad y con entendimiento, la gente puede cambiar de opinión. Por eso el apóstol dice: amonéstense los unos a los otros.
La quinta expresión de Pablo, Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, atención, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Sírvanse por amor. No se sirvan por obligación, sírvanse por amor. Cuando amamos, cuando el amor es lo que es el impulso que nos mueve, nos servimos unos a otros, nos atendemos unos a otros. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo hacer la vida más fácil? ¿Qué puedo hacer para que venzas esto que estás enfrentando? Creo que cuando hablamos de servicio no hay mucho que ahondar, ¿o sí? ¿Alguien necesita una explicación etimológica de la palabra servicio? ¿Alguien necesita que le explique la raíz hebrea y la raíz griega de la palabra servicio? No, agarremos la escoba, el trapeador y pongámonos a servir, y de eso se trata. Así que el quinto, unos a los otros de Pablo, es el servicio. El sexto, ahora lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 2, donde escribió: con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. ¿Qué dice? Soportándose con paciencia los unos a los otros. Soportar. Soportar. La idea de la expresión soporte es un resorte. Es meterse entre el piso y algo para evitar que se dé un golpe. Eso es soportar. Pregunto de una manera respetuosa, por favor, ¿todos dormimos sobre un colchón? Si alguien no duerme sobre un colchón, ojalá que me haga entender. ¿Qué es un colchón? No estoy pidiendo la descripción, un cuadro así, ¿qué es un colchón? Un colchón es un soporte que evita que la dureza del piso y nuestra espalda hagan contacto. Eso es soportar, pero hay un elemento más. Pablo no solo dijo sopórtense, dijo sopórtense con paciencia. ¿Por qué la anotación es importante? Porque la paciencia es la clave para soportarnos los unos a los otros. A veces no entendemos eso. ¿Cómo andamos de paciencia? ¿Qué tan pacientes somos para con los demás? Bueno, voy a interpretar esa mirada así como me hace falta unos gramos de paciencia. El que fue mi primer pastor, el hermano Cupertino Vázquez, usaba una ilustración. Decía que en una ocasión una señora se acercó con su pastor para decirle: pastor, ore por mí, pídale a Dios que me dé mucha paciencia, pastor, porque yo soy bien desesperada. Y el pastor le puso la mano en el hombro y comenzó a orar diciendo: Padre, mándale muchos problemas a mi hermana, mándale muchas dificultades, Señor, que se le empiecen a complicar todas las cosas que está haciendo. La señora inmediatamente le dijo: pastor, ¿qué está haciendo? Le dijo: amada, ¿no has leído que la Biblia dice que la prueba de tu fe produce paciencia? Ahora, entiéndame por favor, no ore pidiéndole a Dios que le mande problemas. Lo que es importante comprender es que si la prueba de nuestra fe es la que produce paciencia, necesitamos aprender a soportar las pruebas. Una persona impaciente con los demás, lo único que revela es que no ha enfrentado adversidades en su vida. Cuando una persona se ha enfrentado a dificultades, cuando una persona sabe lo que duele esa enfermedad, se torna paciente con quienes la padecen. ¿Me hago entender? Entonces, la exhortación apostólica es a tratar de entender las dificultades que nosotros mismos enfrentamos para no ser juiciosos cuando los demás están enfrentando una adversidad. Que nos podamos soportar con paciencia los unos a los otros. La número 7 la encontramos en Efesios 5:21. Atención, esta hay que leerla con detenimiento,
Porque Efesios 5:21 dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Quiero por favor que presten atención, aun y cuando lo estén leyendo ahí en su dispositivo o en su Biblia, véanlo en la pantalla, porque hay una observación importante. Esta frase es diferente a las que he venido utilizando, porque aquí no dice sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Aquí dice sométanse unos a otros. ¿Por qué es importante que el apóstol no le haya puesto el artículo los unos a los otros? Porque si dijera sométanse los unos a los otros, eso autorizaría a unos para decir venga para acá y se me somete. Pero no dice sométanse los unos a los otros, sino dice sométanse unos a otros. Habla de una sujeción voluntaria. Esto tiene que ver, amadas, amados, con el hecho de que hay personas que reciben cierto nivel de autoridad delegada. Se les encomienda realizar un trabajo. La Escritura, la exhortación apostólica en este sentido es: si sabes que esa persona representa algún tipo de liderazgo, representa algún tipo de autoridad, sométete voluntariamente para que le facilites hacer su trabajo. El sometimiento, la sujeción, desde el punto de vista bíblico, debe ser voluntaria. Si la sujeción es obligada, ya no se llama sujeción, se llama esclavitud. Pero cuando yo entiendo quién soy como hijo de Dios y entiendo que a esa persona se le ha delegado una responsabilidad, por ejemplo, y no tiene que ser un pastor ni tiene que ser un líder en ese sentido, puede ser quien está ahorita encargado del área de Ujieres. Si esa persona llega y dice: mi amada hermana, le pido por favor que esta silla no la utilice porque la tenemos destinada para algo, ayúdeme, ¿se puede sentar en la siguiente silla? Usted voltea y le dice: ¿y usted quién se cree que es? Yo me siento donde yo quiero y si no, me voy. Esos son los hermosos hijos de Dios. ¿Por qué la persona se cambia de silla? Porque decide someterse a la autoridad delegada que representa a esa persona. Pablo dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Por respeto a Dios, sométanse unos a otros. La octava expresión la encontramos ahora en Colosenses 3:9, donde la exhortación es esta: no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Esta es la octava expresión apostólica: no se mientan los unos a los otros. La mentira carcome las relaciones más fuertes. La mentira tiene el potencial de destruir relaciones interpersonales tan fuertes como el matrimonio. Miren que hay matrimonios que han terminado en divorcio a causa de mentiras. Si la mentira puede corroer, puede destruir un matrimonio, ¿qué le hará a una amistad? Por eso, entre hermanos debemos honrarnos diciéndonos la verdad. No se mientan unos a otros. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué no hay que practicar la mentira? ¿Porque somos buenos? No. Porque eso demuestra que te has despojado del viejo hombre con sus hechos. No solo te has despojado del viejo hombre en un sentido psicológico, los hechos, las acciones de la vida pasada ya no forman parte de esta nueva vida que vivimos en Cristo. Por lo tanto, despojémonos del viejo hombre con sus hechos, hablándonos la verdad. La mentira puede destruir relaciones interpersonales. La novena expresión la encontramos en Primera de Tesalonicenses 4:18, donde el apóstol dice: por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué? Aliéntense los unos a los otros. Miren qué interesante. Primero tuvo que ver con amonestarse los unos a los otros, ahora tiene que ver con alentarnos los unos a los otros, darnos aliento, tiene que ver con palabras,
Tiene que ver con animarnos unos a otros. Hermana, tú puedes. Hermano, lo vas a lograr. Hermana, no desesperes, el Señor te va a sanar. Hermana, ánimo. Hermano, tranquilo. Yo también enfrenté adversidades como tú, pero Dios me sacó adelante. Eso es alentarnos unos a los otros. Eso es brindarnos palabras de ánimo unos a otros. Por tanto, la exhortación es a hablarnos con ánimo los unos a los otros. Pero por favor, entendamos esto. Imagínense que yo llego y le digo, traigo un dolorcito aquí, seguro es la vesícula, hermano. No, a mí me dolió así, te van a llevar al hospital, te van a mochar. O sea, eso es aliento. Esos comentarios a los que estamos tan acostumbrados los mexicanos. ¿Ya supiste lo que hizo López Obrador? Sí, hombre, no, esto va de mal en peor. ¡Ey! No, eso no son palabras de ánimo. Pastor, pero es cierto. Sí, es cierto, pero esas no son palabras de ánimo. ¿Qué son palabras de ánimo? Vamos a orar por él. Vamos a pedirle a Dios le dé sabiduría. Vamos a pedirle a Dios que algo lo ayude, etcétera. ¿Me hago entender? Aliéntense los unos a los otros. Y número 10, aunque la carta a los hebreos entiendo que no tiene el dato de quién es el autor, es mi apreciación personal, por eso incluí esta 10ª expresión. En mi opinión es el autor Pablo, por lo tanto aquí también agrego Hebreos 3:13. Mire lo que declara el apóstol: antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Exhórtense los unos a los otros. Primero dijo amonéstense, después dijo aliéntense y ahora dice exhórtense. ¿Qué es exhortar? Exhortar es animar, pero con algo más que solo palabras. El aliento tiene que ver con palabras, pero la exhortación tiene que ver con ánimo, mi hermana, ánimo, tú vas a poder. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Te llevo, te traigo, te presto, te doy. ¿Cómo te ayudo? Eso tiene que ver con exhortar. Tiene que ver con un ánimo que va más allá de las palabras para motivar a una persona a que salga adelante. Así que, amadas hermanas, amados hermanos, estos son 10 veces en las que Pablo utilizó la expresión los unos a los otros. Piensen por un momento conmigo. ¿Qué pasaría si este decálogo, porque son 10, qué pasaría si este decálogo lo internalizáramos y lo hiciéramos parte de nuestras convicciones y de nuestros valores como parte de la familia de Dios? ¿Qué sucedería? Bueno, creo que en primer lugar nosotros estaríamos viviendo una vida superior, que es la que hemos recibido, la que se nos ha impartido en Cristo. Pero segundo, estaríamos también propiciando que las relaciones interpersonales se expresara a través de ellas nuestro entendimiento, que no solo amamos a Dios, pero también amamos lo que Dios ama, a su iglesia, a la comunidad de creyentes, a la congregación a la que nosotros hemos decidido integrarnos. Si estos elementos los internalizamos y sobre todo los practicamos, creo que el sobrellevarnos los unos a los otros será mucho más fácil, será una buena experiencia. Amadas, amados, no solo somos hijos de Dios, somos hermanos, unos y otros.